no sé muy bien para qué, un tutorial de genómica viral, reconstrucción y modelamiento metabólico, un tutorial para extraer MAX a partir de metagenomas, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Etcétera. Incluso hay cosas que no tienen que ver con genómica, sino que con otras ómicas. Por ejemplo, este tutorial para poder hacer RNA-seq en Arabidopsis, o este tutorial que es de una cierta cantidad, un cierto grupo, digamos, de herramientas para hacer genómica en plano. ¿Ya? Markdown es para hacer un reporte. ¿Perdón? Markdown es para hacer un reporte. ¿Cuál Markdown, perdón? El primero de arriba. Segundo. Markdown. Ah, perfecto, para hacer una reporte. No sabía de qué me estabas hablando, ahora me chupo. Ya, perfecto, eso. Entonces, como esto, ustedes pueden ir encontrando otros tutoriales, estos van saliendo cada cierto tiempo y son los mismos usuarios los que lo hacen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes abren un tutorial, ese es el plan SIG, entonces sale un poco un background científico, como para qué queremos hacer esto, y las herramientas y los pasos que están. ¿Ya? Y entonces ahí está cómo han ido corriendo cada una de las herramientas del paso a paso. Ustedes pueden ir explorando los resultados que haga cada herramienta y así sucesivamente hasta llegar al objetivo final del tutorial. En este caso, por ejemplo, que me gustan estos tutoriales que vienen con el esquema de las aplicaciones, este es todo el flujo de trabajo que involucra este tutorial para recuperar genomas a partir de metagenomas. ¿Ya? Y si ustedes ven en detalle, digamos, podemos encontrar herramientas que ya hemos ido conociendo. Fíjense, tenemos la lectura cruda, FastQC, Trigomatic, bueno, que es como FastP para hacer trimming, Kaiku, que es una herramienta que hace asignación taxonómica, después viene ensamblaje, ¿no es cierto? Con tres distintos ensambladores, aquí se generan los contigs. Esta herramienta compara los ensamblajes y nos permite elegir cuál es el mejor. Después estos contigs se van al proceso de binning, que es el que vimos también ahora último, con estos tres binners. Cada uno genera una colección de bins y eso ahora es, se hace una suma no redundante de esos bins para quedar como un set consolidado. Después eso, hasta que se anotan y después uno sigue haciendo cosas. Por ejemplo, este perfilamiento metabólico con la herramienta DRAM que la vimos y también está disponible aquí en Canvas. Así que realmente estos tutoriales son muy didácticos para poder aprender, flujo de trabajo incluso diferente a los que hemos estado tratando en este curso, así que les dejo la lista. Ya. Y bueno, antes de seguir con Keybase, quiero referirme brevemente a Galaxy, porque no vamos a hablar más de Galaxy, pero van a ver que es básicamente para lo mismo. ¿Por qué es importante quizás tener las dos a mano? Porque las herramientas que están en Keybase a veces no son las mismas que están en Galaxy. Por ejemplo, para trabajar datos nanopore, en Keybase hay muy pocas herramientas, es muy limitado. Sin embargo, Galaxy tiene una alianza estratégica con Nanopore y entonces muchas de las herramientas para trabajar lecturas Nanopore están incluidas en Galaxy y no en Keybase. ¿Ya? Así que yo diría esa es la única diferencia. Y bueno, obviamente la otra diferencia es cómo es la interfaz, ¿no es cierto? Van a ver que, por ejemplo, acá en Galaxy las herramientas que uno usa están acá y los datos que uno sube o el historial de análisis va quedando acá. ¿Ya? Mientras que en Keybase la distribución de la pantalla es un poco diferente. Pero salvo por eso, son muy similares. ¿Ya? Y cada plataforma tiene un documento, una documentación en donde salen todas las herramientas que están y las versiones. Entonces, si ustedes andan buscando una herramienta en particular, pueden revisar si está en Keybase, si no está en Keybase, todavía podría ser que esté en Galaxy. No se me duerme, profesor, no se me duerme. Ya un día y medio, bueno, un poquito menos. Un día. Ya, entonces aquí llegamos a nuestra narrativa, que está en blanco, digamos, mayoritariamente. Voy a volver acá. Nosotros en la copia, ¿cierto? Ustedes en la copia. Si es que quieren ir modificando cosas, la verdad es que por ahora, como les digo, lo que quiero es mostrarles cómo funciona la plataforma.
si quieren ustedes, por ejemplo, los análisis que les voy mostrando, que ya los tengo corridos en otra narrativa, pueden echarlos a andar mientras para jugar un rato. Lo bueno es que aquí no hay problema de servidor, porque podemos dejar todos corriendo 10 ensamblajes al mismo tiempo y bueno, capaz que los gringos después se quejen, pero va a ser después. Claro, algo está pasando en Perú y nos van a mandar a la CIA. Bueno, no, espero que no. Van a ver quién les compartió a estos computadores la narrativa y van a llegar a buscarme a Chile. Ya, bueno. Entonces, si ustedes quieren, pueden ir haciendo cosas. Como les decía, yo les precargué 2 muestras. En esta parte de la ventana vamos a tener todos los datos, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de dato, les va a salir un cierto icono, ¿ya? Y acá abajo dice qué tipo de dato es. En ambos casos es una librería de lecturas pareadas, ¿ya? Son datos bilingües. Y en el caso de S5 es el genoma de un microorganismo que nosotros aislamos de un salar de Chile, una bacteria. Y acá abajo es una librería metagenómica de suelo antártico. Entonces, les dejamos esas lecturas, no las compartan con nadie, por favor, que todavía no las hemos publicado, pero para efectos de que ustedes jueguen está bien. ¿Ya? Entonces, si ustedes quisieran tener cierta información de las lecturas, pueden hacer clic ahí y fíjense que acá se abre un cuadro y les da cierta información. ¿Ya? Por ejemplo, número de lecturas. Son pareadas, fueron secuenciadas con la tecnología Illumina, eso entre otras cosas. Y acá pueden tener algo más de información, por ejemplo el número total de bases secuenciadas, en este caso son 700 megabases, el largo de esta lectura, 150 más o menos, la calidad, ScoreFred promedio 33, así que son bastante buenas, pero recuerden, nosotros deberíamos correr las herramientas para ver realmente qué tan buena es la calidad, porcentaje GC, etc. Ya estadísticas básicas. Entonces, cada vez que ustedes quieran ver un cierto dato, hacen clic acá y se despliega una ventana en esta zona de la pantalla. Y ahí ustedes pueden ir expandiendo o contrayendo esas ventanas con estos botones que están ahí. Porque después créanme que esto queda lleno de cosas. ¿Ya? De hecho, esta la vamos a minimizar también porque no suma nada. Ya, y con las otras lecturas es básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Acá tenemos, eso sí, muchas más bases secuenciadas, en este caso son 8 gigabases, ya es un metagenoma, así que en general no debería secuenciar bastante más. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer nuestro pipeline como se lo hemos enseñado, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Cuál es el primer programa que deberíamos correr? FastQC, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos acá abajo, a la ventana de las aplicaciones, y buscamos, bueno, noten que estas están categorizadas, entonces podría ser que vayamos a lo mejor a una de estas categorías y ahí la encontremos, pero más fácil que eso es usar esa herramienta de búsqueda. Y entonces nos dice que en esta categoría de procesamiento tenemos un programa que se llama FastQC. ¿Ya? Hacemos clic en ese programa y se despliega una ventana que es la que va a ejecutar esa herramienta. ¿Ya? Y entonces acá, fíjense lo sencillo que es, lo único que nos pregunta es a qué set de lecturas queremos hacerle el análisis. Les recomiendo que lo hagan con la S5, que es más chica, se va a demorar menos. Entonces ustedes eligen, hacen clic en esa muestra y hacen clic en RAR. Listo. ¿Ven? Entonces, cada vez que ustedes hacen eso, atención por favor, nuestro análisis se envía al servidor y normalmente queda en cola. ¿Ya? Esa es una de las desventajas de usar estas plataformas, que a veces está todo el mundo usando. Entonces, sobre todo si es un análisis más pesado, ocurre que puede quedar en cola horas incluso. A mí me ha pasado que han quedado días los procesos en cola. ¿Ya? Entonces, depende de la demanda del servidor y también a veces pasa que llega una notificación y dice
el servidor estará caído desde tal día hasta tal día por mantenimiento. Y si justo eran esos días los que ustedes tenían para hacer el análisis y después tenían que ir al Congreso o presentar la tesis, no hay nada que hacer. Esto es gratis, sí. ¿Tiene una capacidad computacional de unas horas o tanto o no? No te ponen cuota de uso. Yo tengo 80 narrativas, debo tener, no sé, casi 1 tera en datos subido arriba y nunca me han alegado. El simple era también ilimitado, hasta hace unos años era ya limitado a 1000 Sí. horas, creo ya. No, yo las cobro. Claro, no, después de las cobra, pero hace horas. Sí. Es probable que, claro, si todos nos ponemos a usarlo mucho, va a llegar un punto en que esto se va a acabar. A nosotros nos bloquearon. ¿Ya? Así que, El año Ya. pasado. ya, sí, bueno, eso puede pasar. No les aseguro que no pase, pero por ahora nunca me han alegado. ¿Ya? Entonces, una vez que ya supera la cola, en este caso afortunadamente no había mucha cola, empieza a correr el programa y ahí obviamente lo que hay que hacer es esperar hasta que termine. Y algunos programas son rápidos, FastQC debería ser rápido, unos 5 minutos o menos, mientras que hay ensamblajes, sobre todo en metagenomas, que han demorado 1 semana, por ejemplo, en terminar. Una Sí. pregunta, entonces cuando uno manda a secuenciar, te entregan la entrega y ya puedes empezar a hacer eso. Exactamente, tú puedes subir el FastQ directo de cómo te llega el proveedor y trabajar todo en cables. Esto es para metagenómica, Es pero lo que esto no va a ser sé. para metagenómica. Acabó. Esta plataforma sirve tanto para genómica como para metagenómica, ¿ya? Y más allá, RNA-seq y otras cosas. Entonces, si bien lo estamos viendo como parte del taller de metagenómica, en realidad el taller apunta a las dos cosas. Hay herramientas para ambos tipos de análisis. Sí. ¿Vale también para algún genoma del eucarionte o solamente para los eucariontes todas las aplicaciones? También hay herramientas para eucariontes, sí. ¿Se puede trabajar? Sí, se puede trabajar con eucariontes también. Sí, hay programas para eso. Por ejemplo, RNA-seq, ese también sirve para eucariontes. Así que aquí también tratamos de saldar un poquito la deuda con los eucariontólogos, ya que sabemos que el curso ha estado cargado de los procariontes. ¿Y por qué preferir Carbase en vez de Ubuntu y Linux? Ya, primero por la capacidad de cómputo, o sea, si tú no tienes acceso a un servidor lo suficientemente potente, parte de los análisis los puedes hacer local, pero como nosotros que cuando nos toca ensamblar un metagenoma muy grande y necesitamos 7 tera de RAM, eso no lo tenemos en el laboratorio. Entonces, ahí, bueno, podría ser Carbase una respuesta, o si no, conseguirse otro computador. ¿Ya? Yo diría que eso principalmente, y lo otro es que nosotros tenemos, por ejemplo, 2 servidores en el laboratorio que son limitados, digamos, no son nada muy grandes y están siempre a tope, pues hay mucha gente haciendo cosas. Entonces yo a veces quiero probar, no sé, hacer un ensamblaje que nos salió medio complicado de 10 maneras diferentes. Acá puedes dejar los 10 ensamblajes corriendo al mismo tiempo, mientras que en nuestro servidor, dado que es limitado y que está siempre muy demandado, tendríamos que ir uno a uno. Entonces al final nosotros usamos mucho esto como para la prueba, para probar varias condiciones, varios parámetros, pero el problema de esto es que, como vamos a ver, por ejemplo aquí, ¿no es cierto? Ustedes acuérdense que FastQC uno tenía, bueno, no FastQC, pero otras herramientas, uno tiene que especificar varias cosas. Y la implementación que está en Carbase te permite solo ciertas opciones, no todas. Entonces, cuando quieres hacer un trabajo más fino, ahí y quieres modificar parámetros que a lo mejor no puedes modificar a través de esta versión, ahí tienes que hacerlo local. ¿Ya? Entonces, por eso digo que a veces nosotros trabajamos con las dos cosas. Carbase a full y los servidores nuestros a full también. Es también para el output, para la figura, usamos mejor los servidores y cosas. Claro. Sí, sobre todo a veces los reportes que dan los programas, bueno, con FastQC a lo mismo, porque uno nunca va a mostrar en un paper como dio FastQC, digamos. Pero si uno quiere hacer figuras más elaboradas, nunca vas a poner la figura tal como te lo entrega esto, vas a querer recuperar el dato crudo para tú mismo graficar y a veces las herramientas no te permiten en esta plataforma recuperar el dato más crudo o archivos intermedios que a veces se generan que uno usa igual para graficar o hacer otras cosas. En resumen, tienes mucho menos control de las herramientas a través de esta plataforma, pero lo bueno es que no te cuesta plata y lo puedes hacer en paralelo muchas cosas.
Entonces aquí corrió FastQC, fíjense que inmediatamente nos da una pestaña de resultados. De todas maneras, si nosotros quisiéramos revisar cómo configuramos esto, o sea, qué fue lo que corrimos acá, podemos volver siempre a esta ventana de configuración. Aquí hay información respecto al programa que estamos usando, como cuál es la lógica o cómo funciona. El estatus del trabajo, que ya dice que terminó a una cierta hora, y bueno, finalmente el resultado. Noten que el resultado es básicamente lo mismo que nosotros veíamos con Camilo en Linux. ¿Ya? De hecho, yo les recomiendo siempre ver el reporte en una ventana separada, ser un poquito más claro. Y aquí tenemos tal cual el reporte que él nos mencionaba. ¿No es cierto? Aquí en este caso la secuencia, bueno, hay algunas que están más o menos nomás, entonces habría que hacer un trimming aquí para poder sacar sobre todo esto que cae aquí abajo. Si bien la gran mayoría de las lecturas está acá arriba, ahí está la mediana, tenemos algunas pocas lecturas que están ahí no de muy buena calidad. ¿Ya? No quiero perder tiempo en mostrarles de nuevo FastQC, así que lo único que vean es que logramos básicamente el mismo resultado que lográbamos con la línea de comando. ¿Ya? Y acá tenemos para la lectura forward y en la página 2 para la lectura reverse. Bueno, en realidad aquí quedó al revés. En la página 2 quedaron las forward y en la 1 quedaron las reverse. Aquí nos dice el archivo. Ya las que estábamos viendo eran las reversas que tienden a tener una más mala calidad, pero si vemos las forward probablemente van a andar algo mejor. Sí, aquí vemos una caída solamente en las últimas bases. ¿Ya? Así que además, jugando con estas herramientas pueden repasar un poco los conceptos que hemos estado viendo. Entonces, ¿cuál sería la siguiente herramienta que nosotros deberíamos usar acá para ver, para limpiar un poco esa lectura? Bueno, una que haga trim. Trimeado. Entonces acá la que tenemos es Trimomatic. Entonces, esta no es Processing aquí. Entonces tenemos Trimomatic, nuevamente hacemos clic en Trimomatic, se despliega la ventana a este lado y acá nos pregunta algo más de cosas, por eso me gusta un poco más este ejemplo. Lo primero que nos van a preguntar todas las herramientas son cuál es el dato que queremos darle de input. ¿Ya? Y acá lo bueno es que Cavis está calibrado, de modo que entre todos los datos que nosotros tenemos, te muestra acá solo aquellos que son compatibles con la herramienta. O sea, si esta herramienta usa como input un archivo FASTQ, cuando tú seleccionas aquí te va a mostrar solamente los archivos FASTQ que tú tienes en esta narrativa. ¿Ya? Así que a veces uno termina con muchos archivos y se vuelve un poco caótico esto, por eso es bueno. ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar nuestras lecturas S5. ¿Ya? Aquí, de hecho, muchos programas vienen con opciones avanzadas que no te las muestra a menos que tú le digas que las muestre. ¿Ya? Y ahí entonces uno puede ahora sí quizás modificar mucho más parámetros, que son un poco los parámetros que modificábamos en FastQ, o sea, en FastQ, la herramienta que usamos para hacer el trim. ¿Ya? Por ejemplo, cuánto queremos que recorte de la cola de la lectura, cuánto queremos que recorte de la cabeza, la calidad mínima que tiene que tener, digamos, en ese sector para que decida cortar o no, el largo mínimo que queremos que quede en las secuencias, etc. ¿Ya? Entonces, en general, todos los programas vienen con ciertos parámetros ya definidos por defecto. Entonces, lo que uno puede hacer, si no se quiere complicar mucho la vida, es correrlo con los parámetros por defecto. Acá, si queremos remover adaptadores también, nos pregunta, por ejemplo, qué adaptadores, o sea, con qué kit uno preparó la librería, si fue el TrueSig, el Nexic, el Nextera, etc. Y bueno, otros parámetros, por ejemplo, que tienen que ver con el filtrar también esos adaptadores. Ya no quiero entrar en detalle en todo lo que es. Entonces, ustedes fijan los parámetros y nuevamente entonces le damos en Run, pero no nos deja, porque hay algo que no hemos hecho todavía, que es especificar cómo se va a llamar el set de lecturas que va a salir después del trimestre. Entonces, por ejemplo,
siempre es bueno mantener una cierta lógica de los nombres. Le puedo poner, por ejemplo, S5 trim. Y se deja corriendo el proceso. ¿Ya? Entonces, obviamente no sacamos nada con ir recorriendo todas las herramientas porque todas funcionan igual. Así que, básicamente lo que quería mostrarles era, en primer lugar, cómo funciona la plataforma. Y ahora entonces les quiero mostrar algunos análisis que ya han corrido para discutir un poco sobre los resultados y aprovechar de repasar lo que hemos discutido hoy. Ustedes entonces pueden seguir jugando con sus lecturas, por ejemplo, las pueden ensamblar. Fíjense que hay una pestaña dedicada al ensamblaje de genomas. Entonces tenemos ensambladores para lecturas largas como es Fly, tenemos ensambladores híbridos como es Hybrid Space, o también está Unicycler. Tenemos ensambladores que son más bien dedicados para metagenomas y otros para genomas. Metaspace está por ahí. Y bueno, varios otros. Ahí está Unicycler, etc. ¿Ya? Así que ustedes en el fondo podrían inmediatamente, no sé por qué abrir Metaspace, no quise abrirlo. Entonces ustedes podrían después tomar sus lecturas trimeadas y ensamblar, y al mismo tiempo dejar corriendo el ensamblaje con las lecturas sin trimming. Yo les decía que esto era bueno probar, a veces funciona mejor con trimming, otras veces sin trimming. Entonces lo bueno de esta plataforma es que ustedes pueden dejar corriendo todo eso ensamblaje. Y para dejarlo corriendo se volvería a llamar nuevamente la... Exactamente. Entonces abrimos es una ventana por cada muestra. Supongamos que queremos ensamblar con Unicycler. Entonces abrimos la pestaña Unicycler. Fíjense que aquí nos pregunta por el input. Aquí le podemos dar más de una librería como input. Entonces le podemos dar una librería de lecturas pareadas, que puede ser esta S5. Podemos darle lecturas no pareadas. Recuerden que, por ejemplo, luego del filtrado del trimming, pasa eso de que algunas lecturas quedan solteronas, ¿ya? Porque la compañera fue eliminada, no sobrevivió al holocausto, digamos. Entonces, esas tú también se las puedes dar como input para aprovechar esa información, y también le puedes dar como input entonces un set de lecturas largas. En este caso no tenemos, pero podría ser un archivo nanopore, por ejemplo. ¿Ya? De hecho, creo que lo que puedo hacer es compartirles igual un archivo nanopore para que jueguen y vean la diferencia entre ensamblaje híbrido y ensamblaje no híbrido. Así que voy a tratar de acordarme eso. ¿Ya? Entonces, las lecturas como input, ¿qué más nos pregunta? Bueno, tenemos algunas opciones avanzadas. Por ejemplo, si queremos un tamaño mínimo de contigs, a veces contigs de 100 pares de bases no sirven para nada. Entonces nosotros normalmente los dejamos de 1000 pares de bases hacia arriba, pero depende de qué es lo que ustedes están buscando. Y bueno, eso principalmente, ¿ya? Y el resto entonces dejarlo corriendo y darle un nombre a ese ensamblaje. Entonces podría ser el ensamblaje sin trimming, ¿cierto? Y si después quisiéramos dejar corriendo un ensamblaje con las lecturas trimeadas, claro, no ha terminado todavía, pero abrimos otra ventana, y una vez que este análisis termine, deberíamos ser capaces de encontrar aquí entonces el set de lecturas trimeadas que va a aparecer cuando termine de correr el análisis. En eso Galaxy tiene algo que es ventajoso con respecto a Cavis, que es que uno puede dibujar un cierto flujo de trabajo. Entonces, uno puede decir, por ejemplo, ya, este es el input. Entonces, supongamos que es nuestra librería FastQ, y podemos dejar corriendo el análisis al tiro que sea, por ejemplo, el trimming, ¿cierto? Nos va a dar el FastQ trimeado. Ese es el input para... Y claro, nosotros podemos dejar programado en Galaxy el flujo completo y decirle, cuando salga el resultado de este, inmediatamente tómalo como input para, no sé, Unicycler. Cuando salga Unicycler, tómame el genoma ensamblado como input de Proca para ahora anotarlo.
¿ya? Y así, entonces dejas programado eso, te vas a tomar cerveza y después vuelves y el programa ya lo hizo todo por ti. Mientras que en Caves no, lamentablemente todavía no implementan eso y uno tiene que esperar a que termine el programa para poder usar eso como input de un siguiente programa. No, me parece... Sí, es muy bueno. Nos podemos ir al Queirolo ahí perfectamente a tomar unos chincanos, claro. Una res. Ya, mira, justo ahí terminó Trimomatic. Ya, entonces, antes de ver el resultado de Trimomatic, vamos a dejar ensamblando con las lecturas streameadas. Entonces, fíjense que Trimomatic nos generó un set de lecturas streameadas pareadas, que es el primer input. Vamos a agregar un input y ahora vamos a agregar. Ya, no nos dejó lecturas no pareadas. No, en el otro no. Perdón, tiene razón, aquí están las lecturas no pareadas. Ahí está. La lectura no pareada reversa No se pone. y la lectura no pareada forward. Claro. Entonces así aprovechamos toda la información, la mayor posible. Y ahora entonces echamos a andar el ensamblaje y a este le ponemos que es el contributo. Ese sí. Ese sí. Y en eso del Node Reads Library es así, ¿no? Claro, porque no tenemos lecturas largas. Entonces les decía que después les voy a compartir un set de lecturas largas que tenemos de esta misma muestra. Si tuviéramos la web media. Claro, y hacen el ensamblaje híbrido. Claro, acuérdense que Unicycler puede hacer híbrido, pero también puede hacer o solo cortas o solo largas. Entonces, dependiendo del input que tú le des, el programa sabe en qué modo correr. En este caso, como no le estamos dando lecturas largas, entiende que va a ser un ensamblaje solo Illumina. Entonces uno puede probar, correr una ventana con el ensamblaje solo Illumina, abrir otra ventana y dejarlo con el híbrido y ustedes pueden comparar. Es un súper buen ejercicio. ¿Ya? Y entonces aquí lo dejamos corriendo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo entonces es la mecánica de esta cosa? ¿Queda más o menos claro? Bien amigable, me gusta los comandos. Esperar el resultado. Entendiste más que con Camilo. Comandos, sí. Entonces, una cosa importante es que cada cierto rato esto se autograba, pero a veces el autograbado llega en un momento posterior a una desgracia. Entonces, es muy bueno ir grabando cada rato, como cuando uno está en el Word también. Para mí ya es casi vicio, digamos, yo cada un minuto grabo, porque no hay nada peor que uno la cuestión se apague y pierda trabajo. Pero todo lo que uno tiene que hacer. Si no se queda corriendo y yo no puedo cerrar la pestaña. Ahora sí, ahora que ya quedó corriendo, sí. Ya. Pero por ejemplo, si el análisis queda en cola y no grabas, lo pierdes. Esto autograba cuando el análisis empieza a correr. Entonces, bueno, claro, tendrías que, no es tanto lo que pierdes si te das cuenta pronto, pero qué sé yo, si es un ensamblaje que dura un día y tú lo dejaste corriendo y te fuiste y al otro día recién viste, claro, te vas a dar cuenta un día después de que la cuestión no corrió. Perdiste un día. Entonces perdiste un día, claro. Me ha pasado, por eso que ya he sufrido todas las cosas que les digo. Así que créanme que es con conocimiento de causa. Ya, se demora un poco. Claro, el ensamblaje es de los procesos que demoran bastante, unas horas por lo menos. Ya, así que eso lo vamos a ver en la pestaña que ya tengo corrido. Pero miremos acá Trimomatic, aprovechando que ya corrió, para repasar un poquito. Fíjense, acá está el input de lectura que pusimos, un 6%, y de las que sobreviven pareadas, ¿no es cierto?, en donde sobreviven ambas componentes de la pareja, tenemos un 94%, ¿ya? Más un 4,5% de lecturas solo forward que sobreviven, y mucho menos que sobreviven de la solo reversa, y eso es, digamos, esperado porque sabemos que la forward tenía una calidad que era en general mucho mejor, entonces es natural que se pierdan más de la reversa que de la forward. Y esta es la cantidad de lecturas que fueron descartadas. Así que este trimming resultó bastante bien, o sea, parece un trimming fino. Y entonces ahora lo que uno debería hacer es volver a correr FastQC
con el set de lecturas streameadas para ver cuál fue el impacto que tuvo el streaming sobre esas lecturas. Y lo hacemos en paralelo al ensamblaje. Por supuesto, aquí ¿Cómo paralelo? para abierto. Estamos en Unix. Entonces, vamos a FastQC y ahora como input, entonces elegimos el set de lectura, las pareadas. ¿Ya? Pueden hacerlo con todas, las no pareadas también, pero como sabemos que el grueso de la lectura está en este set, que son las pareadas, yo creo que bastaría con hacerlo solo con estas. Esto nos va a dar una representación del 95% de las lecturas. Y ahí lo dejan corriendo, y entonces después pueden hacer el ejercicio de comparar qué tanto mejoró el set de lecturas con los parámetros que da FastQC. Ya, entonces, esta narrativa es una narrativa antigua que nosotros teníamos, en donde tenemos otra muestra, es otro genoma. Es la de cocina. Después poner ese y después uno sabe cómo es plata. No es el mismo S5, Ya está digamos, listo. pero es para que simplemente veamos los otros procesos que se pueden hacer. ¿Ya? Entonces acá tenemos, bueno, importamos las lecturas, siempre partimos por eso. Acá fíjense que han ido quedando en el set de datos muchas más cosas, ¿ya? Y no todas son iguales. Tenemos, por ejemplo, librerías de lecturas, tenemos ensamblajes y tenemos genomas, que esto le llama genomas a un ensamblaje anotado, ¿ya? Y también podemos hacer sets de ensamblajes. Si tuviéramos varios ensamblajes, podemos armar un único set, y hay herramientas que permiten darle como input el set completo, aunque a veces no son 50 genomas y estar poniendo uno a uno es tedioso, ¿ya? Entonces, para eso uno crea el set de cosas, ya sea ensamblaje, genomas, etc. ¿Ya? ¿Qué otras herramientas con respecto a lo que hemos conversado en el curso? Bueno, de esto no hablamos mucho, pero existen herramientas como Kaihu, que lo que hacen es clasificar taxonómicamente las lecturas, ¿ya? Entonces, uno como input lo que le da son set de lecturas. En este caso teníamos dos lecturas, digamos, un set Illumina pareado y un set Nanopod, y lo que le pedimos a esta herramienta es que clasifique esas lecturas. ¿Para qué sirve esto? Esto para nosotros es un control de calidad muy importante, sobre todo cuando secuenciamos genomas, porque si es un genoma puro, de una bacteria pura, lo que esperamos es que todas las lecturas clasifiquen en un mismo taxón, ¿ya? Entonces, acá voy a abrir esto en una pestaña aparte. Entonces, lo que hace el programa, como les decía, es clasificarnos nuestras lecturas en distintos taxones. A nivel de filum, vemos que todo es proteobacteria, así que luce bien. A nivel de clase es todo gamma proteobacteria. A nivel de orden, enterobacterales. A nivel de familia, enterobacteriaceae. A nivel de género, bueno, aquí ya tenemos Escherichia y algo de Shigella, ¿ya? Pero sabemos que Escherichia y Shigella son primos hermanos, casi hermanos, digamos. O sea, hay un debate de si son lo mismo o no, ¿ya? Así que claramente estas muestras, estas dos, digamos, se ven bastante bien, en el sentido en que solo tenemos lecturas de un mismo género, ¿ya? O mayoritariamente un mismo género, y bueno, por supuesto que hay una gran cantidad de lecturas que no se pueden asignar, porque son tan chicas las lecturas que el programa realmente en muchos casos no tiene dónde posicionar, ¿ya? Y a nivel de especies también vemos que está muy homogéneo, solo que aumenta la cantidad de lecturas que no se clasifican. Mientras más específico el nivel taxonómico, menos poder tienen estos programas para poder clasificar, ¿ya? Hay veces en que nos han llegado muestras del ISP, aislados de pacientes para secuenciar, los secuenciamos y claro, lo primero que hacemos es hacer esto y nos damos cuenta de que estaba contaminado. Viene un enterobacter y una Klebsiella, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, hay herramientas para poder separar las lecturas y podríamos trabajar por separado, pero eso no nos gusta. ¿Por qué? Porque esas muestras tienen plásmidos. Recuerden que estos algoritmos que separan las lecturas por taxón, digamos,
se basan justamente en propiedades de la secuencia, que son ciertas para el cromosoma, pero los plásmidos o elementos genéticos móviles en general tienen una composición de secuencia que tiende a diferir del cromosoma. Entonces perdemos los plásmidos y a veces nosotros lo que más nos interesa son los plásmidos. Así que cuando tenemos contaminación tenemos que ir al ISP y decir, no, o sea, hay que reaislar esto y volver a secuenciar. Ya, y además tiene esta herramienta que es bien bonita, digamos, que nos permite navegar lo que encuentra. Bueno, aquí no es muy interesante porque es todo lo mismo, pero son estos gráficos Krona en donde uno puede ir a niveles más específicos y los abre y vas viendo qué es lo que encuentra. Se viene aquí bien específico para que salga algo diferente. Entonces, aquí está un poco lo que va a encontrar. Uno puede ir recorriendo, partimos de que esto es una bacteria, ¿no es cierto? Después nos fuimos al filum Proteobacteria, clase Gamma Proteobacteria, orden Enterobacterales, familia Enterobacteriaceae, y ahí estamos, y dentro de esa familia es todo esto lo que encontramos en tal proporción. ¿Ya? Así que también nos permite navegar de esta manera el resultado. Ya. Esto es streaming, ya lo vimos entonces, Fast2C. Bueno, el ensamblaje, ya vamos a pensar de que corrió ya el ensamblaje que dejamos andando, ¿ya? Y uno normalmente hace varios ensamblajes y por lo tanto lo que quiere comparar muchas veces es cómo resultaron esos ensamblajes. Y esta plataforma tiene esta herramienta que es muy buena y que permite darle como input varios ensamblajes y como que te calcula los parámetros que calcula QAS, pero todos para todos los ensamblajes, y te los pone en una tabla comparativa. Voy a abrir el resultado en otra ventana. Entonces acá tenemos dos ensamblajes. El ensamblaje hecho solamente en base a Illumina, que es el azul, y el ensamblaje hecho... No lo hice, pero debería ser el ensamblaje híbrido. ¿Ya? Vamos a ver los estadísticos. Esos gráficos a mí no me gustan mucho y prefiero ver los números. Entonces, por ejemplo, este programa por defecto compara todos estos parámetros y pone azul al que tiene mejor resultado y el rojo al que tiene peor. En este caso son solo dos ensamblajes, así que es fácil verlo. Pero si tuviéramos 5, ayudan los colores como para ver qué ensamblaje es mejor en qué. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, el Quantic más largo, en este caso, mide 361.000 pares de base, mientras que en este caso el Quantic más largo mide 5.062.000. Así que probablemente este es el ensamblaje híbrido porque tenemos muy probablemente el cromosoma completo en ese corte. Si vamos a ver el N50, 237.000 pares de base, mientras que en este caso es el tamaño del Quantic más largo, que es 5.062.000. ¿Cuántos Quantics? En este caso tenemos, si nos fijamos, aquí Quantics mayor a 10 a la 5 pares de base, 19, Quantics mayor a 10.000 pares de base, 44, y Quantics mayor a 500 pares de base, 103, mayor a 1, 150. O sea, este ensamblaje quedó en 150 trozos, de los cuales 47 son un picadillo de menos de 500 pares de base. Mientras que acá tenemos el ensamblaje básicamente en 4 Quantics, ¿ya? Los cuales debe ser un Quantic que es el cromosoma, que es que es más grande que 1.000.000 de pares de base, y los otros deben ser plásmidos que tenía esta celda. ¿Ya? Entonces, estos gráficos más o menos muestran lo mismo, ¿sí? En este caso, que el número de Quantics, pero el largo es diferente entre cada una de los análisis. Claro, porque en el fondo aquí tenemos los Quantics en trozos, los replicones en trozos, mientras que acá los tenemos completos. Entonces, tener más Quantics no es lo mejor, porque quiere decir de que tenemos el genoma más fragmentado. Entonces, ¿por qué lo señala como mejor arriba? Ah, bueno, sí, ya, ahora entiendo tu pregunta. Sí, eso es un error del programa.
Claro, él asume que tener más context es mejor. Quizás en el caso de los metagenomas podría ser. En el caso en que tú tienes, como es decir, más context, tengo más información. Pero si estamos comparando dos ensamblajes de un mismo genoma, más context significa que está más fragmentado. Así que sí, en este caso no tiene sentido que los pinten azul. Escribirle al desarrollador y decirle que nos confundes uno entero. ¿Ya? Entonces, bueno, esta herramienta sirve para eso, para comparar ensamblaje, y nosotros podríamos elegir, aquí es evidente, ¿no?, seguir trabajando con este ensamblaje y ese dejarlo fuera. Después, yo les comentaba que existe esta herramienta. No, se corrió, pero la base de datos cambió. No, esto había corrido, pero ahora dieron error. Pero puedo buscar aquí. No dice que a veces no hasta ahora. Es que está sin cola. Sin cola. ¿Cuántos en el mundo estamos? Ya, aquí tenemos, por ejemplo, check-in, ¿no es cierto? Si pensamos que ya ensamblamos nuestro genoma, una de las cosas que queremos ver es qué completitud y qué contaminación tiene ese genoma. Entonces está check-in como herramienta acá. Veamos cómo se configura. Como input, lo único que nos pide es el ensamblaje. En este caso lo hicimos con un set de ensamblaje, que es este que está acá. Y por eso es que la gracia es que pudimos correr la herramienta para todos esos ensamblajes al mismo tiempo y nos da este resultado. Cada una de estas columnas es un ensamblaje. Estos gráficos de colores son re malos, así que es mejor ir a ver la tabla. ¿Ya? Entonces aquí esta era una colección de genomas de aislados de pseudomonas antárticas que tenemos, que las trabajamos porque son multiresistentes o porque son potenciales patógenos. Entonces fíjense la completitud y la contaminación que logramos con esos genomas. 100, 0,89, todos están muy cercanos a 100 y a un 0% de contaminación. ¿Ya? Y acá lo que yo les decía está el detalle en base a lo que calcula el número, la cantidad de marcadores totales que debería encontrar y la cantidad de marcadores totales que debería encontrar y cuántos encuentra en copia única y en más de una copia. ¿Ya? Encontró 808 de 813, eso es un 99,9 algo que lo aproximó a 100, y la contaminación es 5 dividido sobre 813, que bueno, es 0,81. Ya, así que eso con respecto a check-in. Entonces, lo otro que uno siempre hace, tienes el genoma, quieres clasificarlo taxonómicamente, ojalá a nivel de especie, y mejor aún si tu microorganismo es una nueva especie, tratar de tener una idea de eso. Así que para eso corrimos estas herramientas que te DTK. Ahí están las tablas. Entonces, por ejemplo, para este genoma nos dice la clasificación en los distintos rangos taxonómicos, ¿no es cierto? Dominio bacteria, filum, pseudomonadota, clase gamma proteobacteria, hasta llegar en este caso hasta la especie que es Pseudomonas arsenicoxidas. Te da el número de acceso del genoma que es el más cercano a tu genoma que está presente en la base de datos. Eso es muy útil porque después uno va a la base de datos, descarga este genoma y empiezas a ver qué es lo que es, de dónde viene. Viene también de la Antártica, viene del Ártico, no sé, uno empieza a buscar información con la que pueda contrastar con su ser. ¿Ya? Bueno, te da el valor de ANI
con el cual hizo la clasificación. Fíjense, acá es un 96,4% con respecto a esta referencia. ¿Ya? Por eso es que dice de que esto es básicamente la misma especie que la referencia, porque el ANI es mayor a un 95%. El programa se ocupa de hacer esos cálculos. ¿Ya? Te da otros genomas de referencia también, si es que los hay, por ejemplo estos que están acá, y bueno, otros detalles del análisis que por ahora no vienen al caso. A ver, déjenme ver si hay algún caso que sea más interesante. Parece que en este genoma no había ninguno que declarara como una posible nueva especie. Claro, aquí a veces en estas notas te dice, no, ¿sabes qué? En realidad no logramos clasificar tu microorganismo al nivel de especie y por lo tanto podría ser una nueva especie. En este caso todas las clasificó en alguna especie. Cuando no, por ejemplo, llega hasta género y dice algo y después aquí en especie queda un guión nomás. A ver, sí. Ya, por ejemplo aquí, Flagobacterium. aquí claro, llegó hasta Flagobacterium, pero está sospechoso, digamos, porque es como que en realidad no pudo encontrar muchas cosas. Cuando es algo nuevo te lo dice. A ver, veamos aquí, a ver si este es el caso. Sí, ahí. Claro, sí, aquí nos dice, como esta nota, de que el genoma no pudo ser asignado a la especie más cercana porque cae fuera de este radio de 95% ANI con cualquier genoma de la base de datos que esté presente. Entonces este podría ser un candidato a ser una nueva especie, ¿ya? Y como les mostré, y Chequem nos decía que en general las completitudes andaban al 100% y la contaminación muy baja, es un ensamblaje confiable. Entonces nosotros le podíamos creer a esto, es decir, no, en realidad podría ser una nueva especie y ahí podríamos correr otras herramientas como para hacer un análisis complementario. ¿Ya? Esa es un poco la gracia. Y bueno, esto te muestra también estos gráficos tipo Corona. Aquí está como la diversidad de todos los genomas que encontramos. Fíjense que todos son algún tipo de pseudomonas, porque tal como les mencionaba, este es un estudio de pseudomonas que tenemos. Y también entrega ciertos árboles, en donde pone los genomas que uno le da como input y suma algunos genomas de referencia a la base de datos y construye árboles de máxima verosimilitud en base a los 120 marcadores bacterianos o 53 de arquea que les mencionaba en la mañana, los que considera GTD. Entonces ahí también uno puede recuperar algunos árboles que en general sirven como una guía para una primera mirada. Al final uno siempre termina descargando los genomas y haciendo la inferencia filogenética en el servidor. Estas cosas son más finas, yo diría que la plataforma queda más como para algo exploratorio, para la filogenia. Entonces esa es otra herramienta de las que hemos estado hablando en el curso. Anotación. ¿Ya? Entonces también podemos anotar ya sea un genoma o anotar el set de genomas completo. Yo les mencionaba que RAST era una de las herramientas. En CABES tenemos tanto RAST como PROCAR, que son los anotadores de procariontes, y de eucariontes no estoy seguro cuál es. Yo la verdad nunca he anotado un genoma de eucarionte hasta ahora, así que no sabría decirles, pero seguro que hay alguna herramienta para eso. ¿Ya? Y como input nos pide simplemente el ensamblaje. Bueno, básicamente ponerle un nombre a estos genomas anotados. En este caso va a ser un set de genomas anotados. ¿Ya? Y como resultado, bueno, nos entrega básicamente el archivo GenBank con el ensamblaje anotado y entrega cierta información como de resumen. ¿Ya? Claro, esto es genoma a genoma, digamos, nos da un reporte. Por ejemplo, para este primer genoma dice que eran 2 contigs que en total tenían 7.490.000 bases. Los genomas pseudomonas en general son bastante más grandes que los de otras bacterias. Y entre ese genoma pudo identificar o anotar 6.900 aprox genes que codifican proteínas, repetidos no codificantes 337, RNA no codificantes 83, y hace una cierta clusterización en estas categorías SIG que les mencionaba.
¿ya? Y también busca RNA ribosomales, repetidos CRISPR, entre otras cosas. ¿Ya? Así que ahí te da un reporte, un poco un resumen de lo que fue. Eso es algo que no les mostré, aparte del reporte que generan las herramientas, algunas, las que generan como output también archivos, tienen aquí entonces una parte que dice files. Entonces acá, por ejemplo, uno hace clic en este file y deberías poder descargar entonces el set de genomas anotados que generó la herramienta. ¿Ya? Y también tú puedes ir descargando cosas desde acá. Por ejemplo, si nosotros partimos con el set de lecturas y a partir de eso generamos el ensamblaje, dentro de esta pestaña de datos va a generarse el archivo del ensamblaje. En un principio en esta narrativa probablemente lo único que teníamos era el set de lectura, ¿ya? Pero a medida que fuimos haciendo análisis van generándose datos que van quedando acá también. Entonces ustedes acá, pinchando estos puntitos, tienen acceso a un botón de descarga. Entonces si quisieran en particular descargar uno de esos archivos que están a ese lado, lo pueden hacer de esa manera. Ya pueden cambiar el nombre y hacer otra cosa, borrar. Nice. Ya, les voy a mostrar otras poquitas herramientas, el resto se los dejo a ustedes para que exploren, para los que están más interesados obviamente. Tenemos FastANI también aquí en Cavis, entonces podemos calcular el valor de ANI entre los distintos genomas. Fue lo que hicimos acá. Aquí el resultado es una tabla que hay que procesarla después, por cierto, porque es el ANI de todas las parejas posibles. Entonces teníamos acá, creo, 25 genomas, son 25 por 25 cálculos. Y aquí está el valor de ANI estimado. Entonces aquí podemos seleccionar grupos de cepas que compartan un ANI superior a 95% y podemos decir, por ejemplo, en este caso, todos estos aislados pertenecen a la misma especie, son casi la misma cosa con un ANI de 99,9999%. Mientras que si subimos nos movemos más a valores que están más límites. Fíjense, 95%, 95% y después ya caemos a bastante menos, hay un salto de 94, algo a 89. En nuestros genomas también se reproduce la discontinuidad genética que se ve. Todavía no se entiende muy bien a qué se debe esa discontinuidad genética, no se sabe. O sea, lo discutíamos en la primera clase, en el caso de eucariontes las especies se mantienen por aislamiento reproductivo principalmente, ¿no? En el caso de las bacterias, como pueden hacer transferencia horizontal incluso con bacterias muy lejanas, bueno, se conocen sistemas que frenan la transferencia horizontal, ciertamente, pero al final, cómo se llega a esta discontinuidad genética en la suma neta de la transferencia horizontal y la transferencia vertical no está claro. No, incluso en ese paper ellos dicen que está la discontinuidad, pero no se sabe. Es algo lindo de resolver, de descubrir. FastANI entonces. Ahí donde sale el PDF, que dice visualizar, ¿cómo lo visualizo en ese caso? Ya no me acuerdo cómo era esta visualización. Ya, sí, lo que hace es traza líneas, digamos, para ver cuáles son las regiones del genoma que son parecidas. Fíjense que esto nos dice algo que es bien interesante, digamos, que es a pesar de que los genomas son bien parecidos, tienen rearreglos. Estas líneas son como... Claro, o sea, hay sintenia en lo global, porque si no esto estaría lleno de líneas. Todavía son líneas discretas y por lo tanto son regiones discretas las que presentan este mosaicismo, digamos. Pero a pesar de genomas muy similares, digamos, insisto, se ven estas cosas. ¿Sabes que nuestros genomas cuántas ANI tenían diferencia? Ya, estos son bajos. Vamos a ver qué pasa con los más altos. Aquí debería verse prácticamente nada. Era al revés, como te decía. Aquí la línea hacia abajo es la que pinta la... Sí, no, pero en el mismo lugar. Sí, claro. Pues lo otro debe ser que un marcador. Aún así tenemos esta línea, digamos, que quiere decir que claramente esos dos genomas, si bien son prácticamente idénticos, tienen al menos una región que es diferente. Entonces eso nos puede servir para apoyar si estamos aislando varias veces la misma cepa, o más bien serían cepas que son diferentes, pero que bueno, tienen alta similitud.
En este caso nosotros podríamos ver si es que las aislamos del mismo lugar o de, no sé, islas distintas. Entonces, si son tan genéticamente iguales, pero fueron aisladas islas distintas, es difícil, como que nosotros hayamos aislado por cosas prácticas 2 veces lo mismo, sino que serían 2 cepas que varían poco y que están presentes en 2 lugares distantes. Hemos visto ambos casos. Esta ya la vimos. A ver si hay alguna otra que valga la pena. Ya, no, me parece que esas son. Ah, ya, nos falta ver de la metagenómica. ¿Quién fue? Para eso tengo otra narrativa. Ya, acá está la librería de metagenómica. Todas las herramientas que hemos visto hasta ahora hemos pensado más bien en genoma, ¿ya? Así que para que vean que sirve esto para genómica, pero también hay algunas herramientas más específicas para metagenómica. Por ejemplo, estas herramientas de binning, ¿ya? O las herramientas de ensamblaje metagenómico. A ver que aquí me abrí todo. Esto es lo que yo les digo, que después se vuelve un caos. Déjenme cerrar todo primero mejor. ¿Qué dicen los afectados? ¿No hay una forma de colapso? No, no hay un colapso, que también yo lo extraño. Hay que decidirse, ¿no? Sí, no sé, bueno, nada es perfecto. Spam-all, collapse-all. Ya, lo primero que les quiero mostrar es cómo se ve un FastQC para un metagenoma, porque hasta ahora hemos visto solamente cómo se ve para un genoma de organismo aislado. Hay cosas que se van a ver iguales y otras que no. Entonces, por ejemplo, el análisis de calidad no cambia mucho. Obviamente va a depender de qué también resultó la secuenciación. Pero fíjense, esto es lo que más cambia, el contenido GC. Eso es lo que nosotros le decíamos, de que si hay una mezcla de microorganismos deberíamos ver no solo un promedio GC, sino que al menos 2 promedios. Lo que uno ve en general, recuerden que el rojo es el real y el azul es el teórico. Aquí esto sale así, en morado, digamos, está muy malo según FastQC. Pero claro, FastQC no sabe que esto es un metagenoma. ¿Ya? Nosotros entonces tenemos la potestad de poder contradecir a FastQC y decir, no, FastQC, en este caso yo tengo la razón. Esto es lo esperado. ¿Ya? En donde tenemos un pic de microorganismos de bajo contenido GC y uno de alto contenido GC. Fíjense la diferencia. Tenemos unos que andan por 39, 40% y otros que andan por 70%. Y los otros que son más, son menos puntiagudos, digamos, los metagenomas que los... Claro. Porque claro, porque hay GC de 57, 58, 59, 60. Entonces no se ve ese pico que casi uno veía en 51, en el ejemplo que lo había puesto anteriormente. Sería cuestión de... Son, sí, es más ancho, porque es todo más continuo, digamos. Claro. ¿Ya? Bueno, y las otras estadísticas, bueno, aquí también con mayor razón las primeras bases se enfean, entonces en general no corta estas primeras 10 o 15 bases y las últimas 10 o 5. Lo mismo que les mostró también. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces tenemos FastQC, aquí ensamblamos con Metaspades. Y como resultado de este Metaspades vamos a ver qué tal anduvo. Primero veamos la clasificación taxonómica de las lecturas, porque aquí debería ser todo lo contrario. En vez de encontrar algo puro, deberíamos encontrar mezclas de cosas, ¿no es cierto? Veamos si es así. A nivel de filum ya vemos que al menos hay, no sé, 4 o 5 filum diferentes. Y si vamos avanzando a niveles taxonómicos más específicos, vemos que tenemos una buena cantidad de clases dentro, bastante más órdenes. Fíjense cómo la lista, la leyenda va creciendo, nos dice más o menos cuánto hay. Y ya a nivel de familia, esto se empieza a disparar aún más. Género y especie. Ahora, claro, fíjense que como que en especie estamos encontrando menos cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas que no... La cantidad de lecturas que no pueden ser clasificadas es muy grande.
Entonces, cuando uno hace análisis de diversidad microbiana en metagenoma, normalmente no muestras a nivel de especie y a nivel de género, porque no se entiende nada. A veces a nivel de género, pero en realidad uno trata de quedarse como hasta por aquí, ¿no es cierto? Bueno, género a veces y normalmente familia. Porque aquí todavía el porcentaje de lecturas no clasificadas, al menos no es la mayoría. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso también. Y aquí sí que los gráficos Krona son mucho más entretenidos. ¿Ya? Aquí tenemos una gran diversidad de cosas, entonces uno puede ponerse aquí a navegar, vamos a ver las protobacterias que hay entre medio, hay un montón de cosas. No sé, es lo que les decía, el suelo antártico es muy diverso, más diverso que el suelo de la selva peruana. ¿Cómo se presentaría ese gráfico? Porque hay una gran diversidad de gráficos. O se coloca el video o se linkea. Sí. Estos gráficos, los gráficos Krona, son gráficos interactivos. Por lo tanto, uno no los usa para publicar. ¿Ya? A menos que quizás quiera incluir como archivo suplementario un HTML navegable. Pero obviamente esto no lo puedes poner en una figura en un paper. ¿Ya? Entonces, para eso, lo que uno prefiere son más bien estos gráficos de barras apiladas. ¿Ya? En donde, como yo les mostraba en el ejemplo, en la mañana uno puede poner varias barras una al lado de la otra de todas las muestras que está viendo. Pero los Krona no se pueden poner en el paper. Ya, ahora sí, vamos a ver el ensamblaje. Entonces lo que hice fue evaluar este ensamblaje. Recuerden que es un metagenoma con QUAS. Veamos que también le fue al ensamblador. Pobre ensamblador. ¿Cuántos contigs logramos? 116.390 contigs. ¿Ya? El N50, 2.200 pares de base. ¿Ya? Eso es realmente muy poco. ¿Ya? Nos quedó el mejor set de contigs mide en promedio 2.200 pares de base y hay varios otros que miden mucho menos. Por ejemplo, tenemos número de contigs que miden mayor a 1000, 416, aquí pusimos el filtro. Fíjense que no tenemos contigs más pequeños que 1000 y eso es probablemente porque cuando hicimos el ensamblaje lo definimos así. Pero veamos, por ejemplo, contigs que son mayores a 10.000 pares de bases es casi nada, 2 órdenes de magnitud menos que el número total de contigs que tenemos. Entonces realmente estos ensamblajes metagenómicos quedan muy fragmentados, ¿ya? En trozos de 2.000 pares de bases en donde por suerte vamos a tener 2 genes. ¿Se puede ver el grafo de Brown? No, lamentablemente acá, no tenemos para ver el grafo, pero es como ese que le mostré, digamos que era un... Claro, los 100 audífonos enredados en el bolsillo, digamos, una cosa así, después de salir a trotar. Sí. ¿Cuánto es el mínimo que debe tener un No hay un mínimo preestablecido, eso lo defines tú. Entonces, si a ti te interesan ver cosas muy chicas, podrías todavía permitirte contigs de 100 pares de base, 200 pares de base. Que tampoco tiene mucho sentido, porque si la lectura es de 150, llegar a un contig de 200 es como que estáis ensamblando 2 lecturas. Nosotros tratamos de fijarnos en 1000 para arriba. ¿Por qué 1000? Porque 1000 es más o menos lo que mide en promedio un gen en bacterias. Entonces decimos, bueno, al menos en los contigs de 1000 tenemos chance de tener un gen completo. Porque a menos que un gen, la verdad es que para eso mejor no trabajar con el ensamblaje, sino que trabajar con las lecturas crudas. Ya que lo podemos hacer. En el caso de los metagenomas también, digamos. O sea, lo mismo. A ver, ¿alguna otra cosa de esto? En este caso, fíjense, además nuestro ensamblaje, como si no fuera suficientemente malo, tiene un montón de Ns. Tenemos 342.000 Ns. ¿Ya? Son más o menos 130 Ns por cada 100.000 pares de base. O sea, tenemos un montón de Ns y esas Ns son cuando uno genera este scaffolding. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que es cierto que teníamos, voy a borrar aquí, los ensambladores